Este jueves se ha presentado la edición de dos trípticos que contienen información sobre la Basílica de Santa Eulalia y la Concatedral de Santa María. Estos folletos suponen una herramienta muy útil para aquellos turistas que decidan visitar estos dos templos. Y es que creo que acertadamente el consistorio meritense quiere impulsar el turismo religioso en la ciudad como otro complemento más del monumental, que es el que causa evidentemente la visita en Mérida. Cabe destacar que en torno a la visita de los templos religiosos se agrupan dos perfiles diferentes, el que por un lado le motiva la fe y la religiosidad y el que por otro disfruta viendo el rico patrimonio arquitectónico, artístico y cultural que albergan. Y es que se trata de una acción natural. Cuando visitamos una ciudad siempre solemos acudir a su catedral o templo más sobresaliente o relevante por alguna de las dos motivaciones expuestas. Por tanto, esta apuesta decidida por el turismo religioso es importante, como también lo es la recuperación de las peregrinaciones a Santa Eulalia, que como saben es muy anterior a la de Santiago, así como también la creación de un centro de estudios eulalienses que complemente la visita a la cripta y la basílica. Sean por tanto bienvenidas estas acciones que vienen a sumar visitas en un sector que este verano ha vuelto a crecer, haciendo que Mérida se consolide como destino turístico de interior. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición 1017 de La Picota. Es jueves, vamos a analizar asuntos tan importantes como este, sobre el que hemos editorializado en esta jornada en la que además se suceden otras noticias. Hoy están con nosotros Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Miguel Ángel Herrera, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Otro jueves aquí, a picotear. A picotear. La actualidad. Javier Segura, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Una semana... bien. Bueno, un poco calurosa porque esto todavía lo seguimos llevando, pero ha estado muy bien en cuanto al trabajo, en cuanto a actividades complementarias, la he disfrutado. Ayer estábamos hablando del veroño, y esto no es veroño, esto es verano. Esto es todavía. verano, puro y duro. Verano Porque típico. de signos de otoño no hay por ningún lado, ¿eh? Se han batido récords de temperaturas en la provincia de Badajoz para un mes de octubre, de forma consecutiva en varios días, dando unas máximas que no son normales, ¿no? Y te iba a comentar de ayer una actividad que se organizó en la plataforma del voluntariado, que está teniendo bastante acierto y me queda todavía muy buen sabor de boca, porque hablábamos precisamente de la Mérida de los mayores de 65, ¿no? En qué medida Mérida es una ciudad que es apta para vivir en esa nueva etapa de vida que se abre a partir de los 65 años, que cada vez las personas mayores son más independientes, más autónomas, viven más años y que también necesitan como respuesta por recursos y servicios adecuados. Y la verdad es que fue un café, una actividad de sensibilización de voluntariado muy amena y muy interesante y que me gustaría aquí recordarla porque salí con muy buen sabor de boca. Cierto es que, bueno, aquí en España no tenemos, por nuestra cultura, esa dimensión de jubilarnos en otro lugar, pero en otros países europeos sí que cuando se jubilan se marchan a otro sitio. Normalmente suele ser España, la costa francesa, incluso Italia, sobre todo de los países nórdicos y de Centro Europa, porque van buscando el sol, la tranquilidad y tal. Nosotros tenemos un concepto de la familia distinto, ¿no? Que nos hace precisamente que nos quedemos anclados a la ciudad de origen donde vivimos, precisamente porque tenemos que cuidar de los nietos o tenemos que cuidar de... Es así, ¿verdad? Pero dicho sea de paso pues eso, que el tamaño de una ciudad como Mérida es muy buena, por ejemplo, para personas que quieran venir a jubilarse aquí. Sí, porque además es una ciudad de tamaño reducido, donde enseguida puedes empezar a establecer tus propias relaciones sociales, porque es muy caminable, muy paseable, porque al final tienes toda la oferta de los recursos que se necesitan desde el punto de vista cultural, de ocio, y también otros como son los sanitarios especializados, que bueno, pues al final lo tienes y no sufren ni demasiadas largas esperas ni colapsos, sino que facilitan mucho lo que es la atención, ¿no? En atención primaria, atención especializada, hospitalaria. En fin, es una ciudad muy apta, en ese sentido muy apta para tenerla, para los que viven aquí toda la vida y quieren permanecer aquí, como para los que puedan elegirla como ciudad de retirada, ¿no?
Bueno, ¿qué os parece el asunto este de los trípticos que se han editado? No en sí la noticia, sino en esa apuesta que estamos hablando y de la que hemos hablado ya en otras ocasiones, que es el turismo religioso como complemento del turismo también patrimonial, monumental, que recibe en la ciudad, esa potenciación, sobre todo en torno a la figura de Santa Eulalia. Cualquier iniciativa en ese sentido es bienvenida. Además que Mérida tiene un potencial tremendo, el cruce de caminos de muchas peregrinaciones, que quizás la primera reconocida de Hispania al menos, que es la de Santa Eulalia, que se tienen datos de posiblemente las más antiguas de España, y luego también como parte, por ejemplo, del Camino de Santiago y de la ruta mozárabe, de cualquier otra. Hace poco, de hecho, antes de ayer, me parece que se hacía una peregrinación a caballo a Guadalupe. Sí, y pasó por la ciudad. Entonces, pues, bueno, todo eso es bienvenido, todo lo que suponga realzar el sentido de Mérida como bien cultural, como bien patrimonial y también como bien espiritual, bendito sea. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. A ver, Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? O sea, hacer actividades de este tipo para que no sea un camino, sino la gente venga y se quede en Mérida y vea Mérida, tanto el tema de turismo religioso como el turismo normal. Creo que es bueno para la ciudad. Es importante que eso se dé a conocer, y los emeritenses siempre, porque la programa apoyemos todo este tipo de iniciativas, ¿no? Lo veo bien. Sí, pero hay una importancia tremenda que yo creo que no está lo suficientemente bien explotada, que Mérida fue la cuna del cristianismo, ¿no? Entonces eso hay que explotarlo bien en torno a la imagen de Santa Eulalia. Javier. Aparte de lo que habéis comentado, mirad, es que yo creo que hay que distinguir entre el hecho religioso y el turismo religioso, ¿no? El turismo de religión. En torno al turismo de religión lo que se descubren es cómo se organizaba la sociedad o cómo se ha ido organizando la sociedad, cómo eran los peregrinajes, cuáles eran los valores que se inculcaban desde esos centros de peregrinación. Al final ahí hay todo un conjunto de cosas que son muy interesantes de documentar, muy interesantes de descubrir, y que al final tienen que ver mucho con la cultura, con la historia de la propia ciudad, y como fenómeno turístico me parece muy atrayente. Igual que podemos ir al Museo del Prado pues a ver una obra del barroco o una obra del medievo y descubrimos pues cómo se pintaba, cómo se proyectaba o cómo se mantenía pues una obra a lo largo del tiempo, ¿no? El hecho religioso es otra cosa, y cuando hablo del hecho religioso, ¿por qué lo trato aquí un poco de sacar como elemento de polémica? Porque hoy vivimos en una sociedad que desde las instituciones, ante todo lo que tiene que integrar son todas las religiones posibles, desde la confesionalidad. Y lo que creo que no se debe de confundir es el que potenciar ese turismo religioso, no con eso estoy asentando o haciendo predominar un hecho religioso concreto, o en este caso una tradición católica, respecto a otras expresiones. De la misma manera que tenemos una tradición cristiana muy amplia, a través de Santa Eulalia, deberíamos de incorporar también como hecho religioso las otras tradiciones que se van acumulando o que se van consolidando también en nuestra ciudad, y habría que darle como hecho religioso el mismo valor. El ejemplo siempre se tiene cuando llega la Semana Santa y cuando llegan las procesiones que ocupan todas las calles. Al final tú tienes el hecho religioso caminando por las calles, porque estás haciendo ¿cómo le llaman? Un camino procesional. Muy bien, pues de la misma manera que tienes eso, tienes que dar también cabida a otras expresiones religiosas que también se están dando en Mérida o en su comarca o en Extremadura. Voy a poner un ejemplo. Hemos comentado de que Santa Eulalia era el centro de peregrinación de los primeros en la península ibérica. Sabemos en Extremadura, sabemos en Mérida, que los dos primeros autores de la traducción de la Biblia al castellano eran extremeños. Eso también tiene que ver con la cultura cristiana. Eran de Bienvenida y era lo diré, ahora se me ha ido el nombre, pero cuando todavía eran incluso del Virreinato de Sevilla, Casiodoro de Reina y Teodoro Varela. Pues estas personas eran extremeñas y fueron los primeros que tuvieron que traducir la Biblia al castellano, y que se tuvieron que ir porque llegó la Inquisición, que prohibía
que el pueblo pudiera tener acceso a las Sagradas Escrituras en su lengua que no fuera el latín. Eso tiene también que ver con Extremadura. ¿Por qué se le pone el énfasis a determinados aspectos y a otros no? Confundimos o seguimos confundiendo turismo con hecho religioso. Y al hecho religioso se le da más predominancia a la tradición católica. Y creo que eso no es lo correcto en un Estado aconfesional. No sé si me he explicado con estos ejemplos de lo que he querido decir. Sí, pero no podemos negar lo que hemos sido. No, Entonces, yo no. sí, Al sí. contrario, no lo niego. Afirmo lo que hemos sido. Ahí hay evidentemente queda mucho por descubrir y mucho por conocer de nuestra propia historia como emeritenses y como extremeños, sin duda. Yo, por ejemplo, echo de menos en nuestra ciudad algo que nos recuerde a dos de los santos, San Servando y San Germán, que son dos santos emeritenses, que son patronos incluso de San Fernando en Cádiz y que prácticamente en Mérida están desaparecidos. Entonces yo creo que es una parte de nuestra historia, cierto religiosa, pero también cultural, que tenemos que rescatar y que, igual que lo hacemos en todo lo referente a la religión católica, que es la que más tiempo, digamos, ha estado en Mérida, tenemos que hacerlo en cualquier otro, ¿no? De hecho, en ese sentido, el Mérida como cruce de caminos sí que recoge muchas tradiciones. El camino que nos viene de Córdoba era hecho también por peregrinos que venían de la zona musulmana y de Toledo, de la zona de la judería. Entonces, sí es verdad que se puede recoger en Mérida muchos de esos caminos de distintas confesiones. Y luego es verdad que los caminos de peregrinación actualmente, además de tener la componente religiosa que tradicionalmente tienen, cada vez son más caminos no tanto religiosos, sino de espiritualidad, en el sentido más etéreo de la palabra. El Camino de Santiago lo están haciendo tanto personas creyentes católicas como creyentes de otras confesiones, como no creyentes y que quieren realizar ese camino como forma de encontrarse a sí mismo o de encontrar una determinada espiritualidad que de otra manera en el día a día de nuestras ciudades o de nuestros pueblos no somos capaces de encontrar. Bueno, pues en fin, habéis hecho una reflexión profunda sobre el asunto. Dime, De Javier. Montemolín y de Fregenal de la Sierra. Montemolín, sí. De ahí eran los autores de la primera Biblia escrita al castellano y que forma parte del patrimonio de Extremadura. Estamos hablando del siglo XVI. Creo que hay que ponerlo también en valor. Cierto. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que a mí me ha dejado preocupado, que es el suicidio, sobre todo en el ámbito juvenil. Hoy la fachada del Ayuntamiento de Mérida y el Templo de Diana se han iluminado, o están iluminadas ahora mismo este jueves de color amarillo y azul para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. La conmemoración este año gira en torno a la prevención del suicidio, un tema que supone uno de los grandes problemas de la sociedad, ya que es una de las principales causas de muerte no natural. Desde FEAFES prestan una atención especial a la prevención del suicidio entre los jóvenes, ya que este es uno de los colectivos en el que se produce con mayor frecuencia en los últimos tiempos. Es algo tremendo. O sea, en la plena era de la información, de la tecnología, que hay acceso precisamente a todo tipo de información, de ayuda que se puede pedir a través de la búsqueda de esta información, pues se produzca o se siga produciendo suicidio juvenil. Javier. Lo que trata FEAFES de ponernos de manifiesto, como tú bien has dicho, es de que no estamos hablando de un problema de índole individual que atañe a las personas que se quitan la vida, sino de un problema social. Y que como problema social precisamente necesita el efecto contrario de lo que se viene haciendo. Por miedo no hablamos de esto, cuando lo que tenemos que hacer es hablar de esto para poner de manifiesto que hay otras alternativas al acto cobarde de quitarse la vida. Porque la que se quita la vida no es un acto de valor, sino un acto de cobardía, de no poder hacer frente, de no poder enfrentarse a las necesidades, a los problemas o a las dificultades del día a día en la que se encuentran. Falta de apoyo, falta de adaptabilidad,
una visión muy restringida de dónde están las salidas y precisamente lo que necesitan son apoyos. Efectivamente vivimos en la sociedad de la comunicación, en la sociedad de la tecnología y en la sociedad de la iconografía. No es de extrañar el que nuestros adolescentes y las personas jóvenes, conforme van descubriéndose delante del mundo, tengan como coordenadas o tengan como referencia todos esos iconos que se van recibiendo a través de medios de comunicación o de elementos de consumo. Delgaditos, guapitos, con unas habilidades sociales y una capacidad de empatizar y de ligar fuera de lo normal, que pueden acceder a todo tipo de caprichos. Esa no es la realidad en la que vive nuestra juventud, ni es la realidad en la que vive la adolescencia, ni tampoco le está inculcando unos valores, pero eso es lo que está recibiendo. Y generan situaciones de anorexia, generan situaciones de bulimia, generan conflictos sociales, generan rechazo de la propia sociedad, autorrechazo, y eso es justamente en donde se cimentan, y como vemos son problemas sociales, donde se cimentan esa deseabilidad o esa expresión de no querer seguir estando en esta vida. Y lo que se necesitan son pues otros apoyos y otros valores que les haga ver que hay alternativas. Hay otra manera de resolver los problemas o de resolver el futuro. Por cierto, que está haciendo FEAFES una campaña con los medios de comunicación, aquí ha llegado también a esta casa, precisamente para que se visibilice el suicidio. Antes, o hasta ahora al menos, en el Código Deontológico siempre nos habían enseñado que había que obviarlo para evitar que eso propiciase nuevos casos. Y sin embargo, desde FEAFES apunta, como tú bien has dicho, Javier, a que hay que visibilizarlo para contenerlo, que es la mejor forma de contener el suicidio. Miguel Ángel. Yo, eso de que se me hace cobarde, yo a veces le doy vuelta al tema, ¿no? Yo para mí creo que más le daría yo un tema de impotencia, ¿no? Porque son situaciones, aquí hablamos de jóvenes, pero bueno, podríamos estar todo el programa hablando de el suicidio, que yo creo que porque ¿cuántos deportistas de élite, jugadores de waterpolo, para el portero que es los Yang, que están en la élite, están arriba, y con 35 años se suicidan, Es que yo creo que el problema es, pero es un drama social, sin lugar a dudas, y efectivamente yo creo que más está en buscar soluciones desde donde hay que buscarlas, desde las administraciones, desde la educación, desde la pedagogía, desde la enseñanza, porque que un chaval joven se suicide con 18 años, 17 años, eso de que dicen qué problemas puede tener, qué miedo a la vida, qué problemas, si la vida si está empezando. Sí, con toda la vida por delante, claro. Es que es muy, muy profundo. Yo me iría mucho más, me imagino que FEAFES, hay un estudio de la plataforma antidesahucio que entre el 2008 y 2015 hubo 13.000 suicidios por desahucio. ¿Y eso? Y hay que ir a poner que acabe el gato ahí. Pues a ver, Luisma, había que dar más vuelta al tema, creo yo. tú que eres docente y trabajas con los chicos, ¿se trata este tema en los centros educativos? O? No, ahí estamos un poco más o menos igual que los medios de comunicación. Es un tema que se trata directamente poco, porque yo creo que en el ámbito educativo quizás no es tanto poner énfasis sobre el suicidio o la ausencia de él, sino enseñarles, darles herramientas a los chavales para que no vean la vida como un camino sin salida, para que sean capaces de afrontar las dificultades con las que se encuentran. Es decir, yo creo que ahí la labor educativa es fundamental, pero no necesariamente hablando específicamente sobre el suicidio. De todas formas, viendo datos del INE, que es verdad que están, aunque son parcos y difíciles de acceder, a mí me llamaba mucho la atención que aquí en Extremadura los dos picos de edades con suicidio no son los jóvenes. Está entre los 35 y los 45 años y alrededor de 80. Me resultaba muy significativo. También, por otra parte, las estadísticas son demoledoras, porque hay
casi en triple de muertes por suicidio que por accidentes de tráfico y 50 veces más que por lo que se llama violencia de género. Entonces, a lo mejor estamos desenfocando un poquito la magnitud de los problemas. Y por otro lado, que hay 10 intentos por cada suicidio que se lleva a término. Eso da una cifra que es verdaderamente escandalosa y yo creo que es un tema de una magnitud que hay que empezar a afrontarlo sin duda. Ahí yo creo que es muy importante también en tema del acceso a los tratamientos de salud mental que ofrece la sanidad pública, que son muy difíciles de llegar a ellos. Es fácil entrar al médico y que el médico de cabecera te diga, venga, te derivo, pero desde ese momento hasta que se hace la derivación al sistema, a la psiquiatría, pueden pasar años en algunos casos, años. Y no todo el mundo se puede pagar un psiquiatra o un psicólogo que te ayude al día a día o al mes. Entonces ahí sí que, y los propios sanitarios lo dicen, que se muestran impotentes porque no dan abasto. Y es uno de los problemas serios en nuestra sociedad. Yo creo que un poco porque la sociedad que hemos creado, la hemos creado como la hemos creado. Es una sociedad en la que la mayoría de los miembros que estamos en ella nacemos vulnerables. La sociedad líquida que se hablaba ya hace unos cuantos años, y esa adaptabilidad a cualquiera de las circunstancias hace que cuando la circunstancia es extrema o medianamente extrema, no tienes asiento, no tienes dónde agarrar tu vida y tu vida se te viene abajo. Yo creo que es un problema serio por un lado de desesperanza absoluto y por otro lado de falta de valores. Es decir, cuando tú tienes unos valores en los que puedes enraizar tu vida, cuando te lleguen las dificultades no te derrumbas, tienes a dónde agarrarte, dónde tirar. Y hay mucho, obviamente, el sistema de sanidad y la familia. Las familias cada vez son de menos miembros, más débiles, cada vez estamos cada uno en un lugar diferente y el hecho de no tener una familia que te apoye, que te ayude, que en un momento determinado tú sepas, oye, que me encuentro mal, ayúdame, eso sin duda tiene que contribuir. Es verdad que es difícil encontrar causas objetivas y estudios que nos digan a qué se deben los suicidios, pero bueno, yo creo que hay mucho ahí que tratar. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Por cierto, hablando de iluminación, ya que hemos hablado de la iluminación conmemorativa que hoy hemos podido presenciar tanto en la fachada del Consistorio Meritense como del Templo de Diana, desde este lunes ya se están instalando las nuevas luminarias, 320 concretamente, en el Puente Romano. Vamos a ver por fin iluminado el Puente Romano, ¿eh? Es que a mí me produce una tristeza tremenda el poder ver por cualquiera de los puentes, Lusitania o el Nuevo, de Fernández Casado, el puente romano, el más importante, el más largo del mundo, apagado, que por fin eso se va a solucionar. Nos va a encandilar. Nos va a encandilar. Con tanta iluminación. Ciertamente. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, algo más divertido. Hoy se ha celebrado el Pleno de la Asamblea de Extremadura y ha aprobado este jueves la propuesta por lectura única sobre la eliminación de la limitación de mandatos del presidente de la Junta a 8 años, que se aprobó en 2014 bajo el gobierno del popular José Antonio Monago. En concreto, se ha modificado el apartado 2 del artículo 8 de dicha ley, que establecía limitaciones en las sucesivas o ulteriores reelecciones del jefe del Ejecutivo. La propuesta ha salido adelante con los 32 votos a favor del Grupo Socialista, 31 en contra de la oposición y ninguna abstención. Todos los grupos de la oposición se han posicionado en contra por la manera en la que se ha tramitado esta propuesta de ley, ya que no permite realizar aportaciones, mientras que los socialistas argumentan que esta ley se aprobó en su día para tapar los recortes que hizo el Partido Popular cuando ostentaba el gobierno autonómico. Miguel Ángel, ¿qué te parece a ti esta aprobación? Vergonzoso. Esto para mí es vergonzoso. Es decir, yo creo que este es el problema de que la gente cada vez piensa, es otro dato más para que la gente te cansa ya y yo quiera votar y pase de los políticos y pase de todo este tipo de movidas. Es decir, en el 2014 se aprueba, pero es que yo pregunto, más de 8 años hay que estar
gobernando o en un puesto político para demostrar si vales y lo has hecho bien? Que es la pregunta. Es decir, dice bajo el gobierno de Antonio Monaco, porque Izquierda Unida fue el que presionó y el que atornilló ahí para que se llevara a este punto a votar, si no lo saben tampoco. Es decir, que Monaco hoy ha votado en contra porque está en la oposición. Si la propuesta, es decir, estuviera gobernando, seguro que lo hubiera hecho él para otra de volver o no cambiarla. Es decir, pues son iguales, vamos, este tipo de políticas, a la hora de pensar en la gente, ninguno de los dos partidos piensa en la gente, ¿sí de claro? Es decir, ayer salió una noticia que el 20% de la población española está en exclusión social, el 20%, ¿eh? Y hoy se dice, ¿por qué tiempo dura este punto de debate? Media hora discutiendo, a ver si vuelvo a ser posible candidato o no vuelvo. ¿Vuelvo a seguir gobernando o no vuelvo? Esto me parece vergonzoso, sinceramente. Esto es una aberración de la política, sinceramente. Es decir, juegan con los sentimientos de la gente, del que lo pasa mal, del que sufre. Yo estoy hoy en televisión y veo esto y pienso, pero bueno, pero hay otros problemas para solucionar. Que pensemos en que dentro de 4 años otra vez pueda ser candidato el señor Vara. Yo es que alucino, como principio, A ver, Luisma, ¿qué opinas? Yo también alucino, primero por lo intrascendente y segundo porque sí que tiene repercusiones para la sociedad, y yo creo que el hecho de que un candidato se perpetúe en general no es bueno. Aparte de por el apego al poder, que cuanto antes se limite, pues mucho mejor, porque lo que hay detrás es una falta de renovación de los partidos. Es decir, si tú estás obligado cada 8 años a no poder presentarte de nuevo, eso te obliga a buscar a alguien que esté detrás de ti y que pueda soportar la candidatura con un mínimo de seguridad para poder ganar las elecciones. Entonces, ese hecho hace que todo vaya a peor. No obliga a los partidos y al final, ¿qué es lo que se perpetúa? La mediocridad. Los políticos cada vez son más mediocres y además es que no tienen a nadie detrás que les siga que no vaya en el mismo sentido. Si realmente estuviésemos en un sistema en el que los partidos intentasen tener realmente al mejor para gobernar y que piense en el pueblo, no habría problema en estar 8 años o lo que sea. O sea, a lo mejor son 12, pero el hecho de que se limite sería bueno para el pueblo, sería bueno para nosotros. El hecho de que no se limite, pues evidentemente es lo que tenemos y seguirá habiéndolo porque en el fondo son ellos los que se ponen sus propias normas, pues ¿qué vamos a hacer? Seguimos pulsando la opinión, Javier. Es que no sé qué opinión darte, quiero decirte, no sé si responder a Miguel Ángel o a Luisma o responder propiamente a la noticia. A mí, de la noticia me parece que no es esta la noticia. Realmente esta no es la noticia. La noticia es la que se produjo en el 2014. En el 2014, cuando se pretendía dar unos indicadores de supuesta regeneración política, de supuesta persecución contra la corrupción, etcétera, etcétera, y donde se metió el tema de la limitación de los mandatos. Pero no está demostrado, ni a favor ni en contra, que la limitación de mandatos perpetúa en políticos mediocres o no los perpetúe. No está en la limitación de mandatos la atribución de que es mejor o es peor, porque no hay realmente ninguna demostración. En la práctica de otros países respecto de la limitación de mandatos, lo tienen en la estructura de la jefatura del Estado, en el caso de la República, lo tienen en el caso del gobierno americano, la limitación de los mandatos de los presidentes, pero son otros muchísimos liderazgos políticos que se producen en ámbitos municipales, en ámbitos de estados federales, en ámbitos de comunidades autónomas, donde no existe esa limitación de mandatos. Podemos atribuir a la historia de que efectivamente una consecución de los mandatos, un monocolor político puede distorsionar la visión de cuáles son las necesidades o de cuáles son los retos que se puede plantear desde la política, porque lo que hay es un asentamiento en el poder, ¿vale?
Hasta ahí podemos atribuirlo como que es necesario esa regeneración, pero que es que esa regeneración se debe de producir haya o no haya mandatos. Haya o no haya mandatos. Las reglas del juego están establecidas, haya o no haya mandatos. Son los partidos políticos los que participan en los procesos electorales. Son los partidos políticos los que presentan candidaturas. Son las candidaturas las que resultan elegidas. Son las candidaturas elegidas, convertidas en diputados y diputadas, las que eligen los gobiernos. Son, en definitiva, en ese instrumento de juego, los que tienen que determinar precisamente cómo es su proceso de regeneración interna. En la historia de la democracia española hemos tenido mandatos por encima de 8 años de personas que hoy, estando retiradas, se les sigue significando como líderes políticos. Y no voy a mencionar a nadie en particular, por si me dejo alguno en el camino. Cada uno en sus respectivos colores, que incluso algunos han resucitado precisamente en estos periodos de campaña, diciendo con quién tienen que pactar o con quién tienen que dejar de pactar. Lo más impensable para mí fue encontrarme a 2 expresidentes del gobierno hablando en jiji jaja cuando pensaba que no se podían ni ver. Y sus liderazgos y sus mandatos pues superaban los 8 años. Por eso digo que es que realmente para mí la noticia está en que se ha acabado con ese guiño que se quiso hacer de mire usted qué bueno soy regenerando la política, que voy a limitar el mandato a 8 años. Pero no veo realmente noticia en que se quite, igual que tampoco vi relevancia en que se pusiera. Yo pienso que, a ver, es decir, un partido político debe de guiarse con un programa y unos ideales. Es lo que hay que llevar. Ese programa y ese ideal al bien común. Es decir, el tema es el siguiente, yo pregunto, es decir, me gustaría saber cuántos políticos hoy están en política pensando en cambiar esta sociedad, pensando en ese que sufre, pensando en que lo está pasando mal. Me gustaría saberlo, porque claro, yo soy presidente de una autonomía, estoy 8 años y hago mi trabajo. Igual que venga, tendrá que seguir el trabajo de mi ideología, de mi ideal, de mi programa. No tiene por qué ser la persona esa que esté 16 ni 20 años. Pues claro, Felipe González, que tú lo has querido nombrar, yo no sé el nombre, para mí es Felipex. Felipex salga ahora pidiendo un pacto con la derecha. Pero a ver, si Felipe González lleva viviendo de la política desde que era el Isidoro, ahora está en las puertas giratorias. Para eso queremos la política. Ese hombre será todo menos socialista. Todo menos socialista. Entonces, ese hombre, ¿por qué tiene que seguir gobernando? Primero, en su propio partido lo que tiene que decir es, vete fuera del partido porque tú los ideales del socialismo no los has llevado nunca a cabo. Eso es muy fácil de decir en un partido político. Yo estoy en un partido político y soy crítico en muchos momentos, en muchas cuestiones, y fui crítico, y yo sigo siendo, tengo que serlo, estoy con mi partido, intento cambiar. ¿Los 14 años de Julio Anguita como alcalde de Córdoba también lo criticaste? Igual, lo critiqué entonces, igual. Vamos, Miguel Ángel. Igual. Vamos, Javier, mira, pero me estás comparando con Julio Anguita, un hombre que no ha vivido la política, más que todo de alcalde. No me hables de... Te hablo de una persona que para mí es líder y que tuvo un mandato superior a 8 años. Que para mí es líder y referente y al que me encanta escucharle y leerle. Y que me parece un ejemplo de política cuando entró, cuando gestionó, cuando nos repitió hasta la saciedad lo de programa, que lo recordamos todo perfectamente, cuando dijo me vuelvo al instituto, cuando le dio el jamacuco, cuando se fue a su casa y en la casa en la que vive. Me parece un tipo ejemplar, al que admiro profundamente. Pero también reconozco el liderazgo que en ese sentido tiene Felipe González, con sus bienes y sus paramales, y la visión de Estado que muchas veces aporta en muchos ámbitos, en el plano nacional y en el plano internacional, en la izquierda y también para la derecha. O sea, le siento el mismo, le identifico en el mismo liderazgo. Y creo que los dos demostraron que la limitación de mandato no es impedimento ni para ejercer el liderazgo, ni para ejercer la honradez, ni para ejercer el devenir y la resolución de los problemas o tener visión en los problemas de una ciudad o de un país. Sí que los problemas no se solucionan, sí, lo mismo. Bueno, es tu punto de vista, yo ahí no voy a poder remediarlo. Se ha dado en Extremadura al paro, al tren y a una serie de problemas, a la sanidad, a la educación,
en Extremadura en los últimos 16 años? Decírmelo. Y han gobernado los dos. Monago 8... No, 4, 4, perdón. No le dé más, no le dé más. Monago no le dé 4, más. van a llevar 8, ¿no? Y ahora tiene más. Y Tiene va a dar, 4 y 4, Y va a dar sí. otros 4, esos 16 años. 4, 8, 12 el PSOE y 4 el PP. Decirme otro, en Extremadura que ha cambiado, el que haya sido siempre el mismo que ha mandado. Siempre decirme que ha cambiado. Decírmelo. Hombre, yo quiero pensar de que tú estás viviendo en una Extremadura diferente de la hace 16 años. Tú, que entre otras cosas, habla mucho de las carreteras y de la de kilómetros que llevas para comunicar pueblos de Extremadura, hombre, pues unas son de Diputación y creo que están considerablemente mejor, otras son autonómicas y creo que facilitan mucho la infraestructura, otras son de ámbito estatal y ni punto de comparación. Cierto, el tren, asignatura pendiente. Aquí se lleva criticando la ausencia de una infraestructura adecuada en ferrocarriles desde hace no sé qué. La salida. Hace 16 años. Bueno, no, échate 30 años atrás. La ambulancia. La Échate educación. 30 años, échate 30 La años ambulancia atrás. con los que estaban antes y con los que están ahora. Miguel Ángel, Lo que pasa mírate que el mapa sanitario que tenemos hoy, mírate el mapa sanitario que tenemos hoy, mírate el mapa sanitario que tenemos hace 40 años. Hombre, Pero esa comparación no es correcta. Es decir, Ah, no. porque no. estamos hablando de Extremadura, me está dando Sí, pero- un mapa de que pero- Extremadura parece que seguimos todavía tirando de los bueyes para que nos aren el campo. Pero la comparación no es de la Extremadura de ahora con la de hace 40 40 años. años. Obviamente, la de hace 100 años también era diferente. Seríamos Tenemos que malísimos, comparar entonces, la ¿no? Extremadura de hace 40 años con el resto de comunidades, de regiones entonces de hace 40 años, y la Extremadura de ahora con el resto de regiones, comunidades ahora, que tenemos. Y ahí sí que no hemos cambiado. Entonces, estábamos entre los 2, 3 últimos puestos y ahora seguimos entre los 2, 3 últimos puestos. Peor aún, porque ahora estamos entre los 2, 3, 10 últimos puestos, no de España, sino de la Comunidad Europea, como ayer se ponía en este mismo programa. Entonces, ahí hemos avanzado, porque todos han avanzado, pero ¿hemos avanzado lo suficiente o tanto como para recortar con respecto al resto de España? Yo creo que no. No. Y hay temas que es que siguen aquí desde hace 40 años. Y ahí mucho tiene que ver pues los que se ocupan de gobernarnos, eso sin duda. Con limitación y sin limitación de mandatos. Sí, lo uno y lo otro. A lo mejor el problema, obviamente, yo creo que el tema de la limitación de mandatos no es la panacea. Yo estoy ahí contigo. Yo ni me alegré entonces, ni me alegro ahora, me da exactamente igual. Exacto. Pero es verdad que, bueno, que puede contribuir. En otros sitios funciona. Ahora, ¿a qué nivel? Eso sí que lo veo yo discutible. Es verdad que, por ejemplo, en los ayuntamientos la cosa funciona de otro modo. Pero a nivel de comunidad, a nivel de gobierno de España, yo creo que podría ser bueno. No lo vamos a comprobar, pues porque evidentemente este tipo de limitaciones duran lo que duran, hasta que entra el siguiente, pero bueno, sería bueno. Yo tenía que decir, pero queréis seguir gobernando por lo que estáis haciendo. Si cada vez somos menos, si cada vez está bajando la población, si cada vez sí que somos una España despoblada y vaciada. Yo no entiendo, el que se complique en la vida y está más tiempo no gobernando. Vamos a buscar solucionar los problemas, ¿verdad? Yo lo veo así desde el punto de vista de como un ciudadano de a pie, ¿eh? Es decir, que vas por las ciudades, dices tú, carretera, claro que carretera, si no hemos hecho carretera nueva, es como, hombre, claro, es como si tiene uno una limpiadora en casa y no ha suciado nunca nada, nunca, está en plata sucia. Y llega y ve todo el día, está todo barrido, todo. Pero mira debajo de la cama y la basura está debajo de la cama. Claro, está más limpia que antes, pero la basura sigue estando ahí, ¿eh? Porque yo creo que hoy día la política, es que sinceramente, debe ser de otra forma. Yo sé que se ha demostrado muchísimas veces que esto tiene que cambiar. Esto hay que dar un vuelco en la cual la gente se sienta de verdad responsable de lo que está haciendo y que aquí en política parece que no pasa nada nunca, no pasa nunca nada. Y esto sigue así, igual, otra vez 10, próximo 10, otra vez a votar. Tenemos que pasar el día 10, tenemos que pasar el día 10. A ver si estamos o no estamos en la misma situación que ahora. Hace unas cuantas Fue elecciones, complicado esto. lo cual no hace mucho tiempo, salió un partido político que yo luego no he vuelto a escuchar de él, que me parece se llamaba
voto en blanco, y que proponía todo, si nosotros sacamos un diputado, un escaño, ese escaño queda vacío. Sería una buena idea, porque es verdad que actualmente, y sobre todo con la avalancha de elecciones que tenemos últimamente, se vota muchas veces en contra de otro. Si tuviésemos la opción de voto para que no salga nadie, para que ese hueco quede vacío, para que ese sueldo nos lo ahorremos, y viésemos, por ejemplo, un Congreso de los Diputados donde faltan 40, porque el pueblo ha decidido que falten 40 porque no son necesarios, yo creo que muchos partidos se pondrían las pilas. Muchos. Bueno, no demos pistas, no demos pistas al enemigo, porque ya ves que algunas veces nos aparecen imágenes del Parlamento. Bueno, no se notaría mucho. Hay más gente sentada en la mesa de la presidencia que los que están sentados escuchando. Así que, no, sí, vuelvo a insistir, yo creo que, a ver, es que estoy de acuerdo con vosotros, pero no creo que haya que atribuir ni todos los males a una cuestión de limitación de mandatos o no, ni que los liderazgos políticos que hayan encabezado la Junta de Extremadura o el Gobierno de la Nación sean donde hay que poner solamente el foco de la culpabilidad de los avances o de las involuciones que se hayan producido. Creo que, a ver, que si hablamos de cómo se puede dentro de la política crear espacios de regeneración, en qué medida eso, la limitación de los mandatos, beneficia o perjudica, bueno, pues sí, pero no creo que haya que atribuir a una carga negativa adicional para decir es que mira cómo son, que encima se quitan los mandatos, o mira cómo soy, que pongo los mandatos. No creo que realmente, porque ese sí que es el juego de los políticos, y como bien decía Miguel Ángel, al final tú puedes tener una opinión como un ciudadano, como una de ciudadana, que tienen los problemas encima de tu mesa, el que quiere trabajar y no puede, el que debería de cobrar la prestación y no le llega para llegar a final de mes, la abuela que está en la cama y no recibe la ayuda de la dependencia, el que voy a hacer conmigo y con mi futuro, la hipoteca que no sé cómo la voy a pagar. Esos son los problemas cotidianos que tenemos encima de nuestra mesa o en la mesa de... Y esos, desgraciadamente, ni tienen lecturas únicas en los plenos, ni tienen debates y comisiones en profundidad, ni nos ofrecen soluciones, o muchas veces las soluciones quedan enmascaradas porque te salen con cosas de política y de políticos que no entendemos, que encima les afea el trabajo que puedan hacer, el buen trabajo que puedan hacer. Pero mira, hoy me ha parado una pareja por la calle, es decir, ella está cobrando el paro, creo que es la primera prórroga, 426 euros, ¿no? La raíz. Mira, ha tenido suerte, lo han colocado hace un mes en una empresa de limpieza a fregar escaleras, 148 euros cobra. Le quitan 2 horas al día, o 2 horas cada 2 días. Le quitan 50 euros del paro. Esta es la sociedad que tenemos. Es decir, y el amigo Pedro Sánchez no duerme. Es decir, 400 y pico de euros de paro, se coloca en una limpieza para limpiar 2 horas al día, le pagan 150 euros y como pasa la prórroga, le quitan de los 426 50 euros de paro. ¿Qué quiere que os diga? Mira, se me ponen los pelos de punta, me hierve la sangre, me hierve la cabeza y con 35 o 40 años menos estaría de maqui en la sierra pegando tiros. Te has pasado. Bueno, en fin, estaba buscando a ver qué, porque hay candidaturas estas de partidos raros que han vuelto de nuevo a concurrir a estas elecciones del 10 de noviembre. No lo he encontrado, pero ahí todavía queda lo del voto en blanco, creo que todavía está por ahí purlando, efectivamente. En fin, vamos a hablar de otra cuestión, porque hoy hemos conocido ya que concretamente el Tribunal Supremo pues ha eliminado ya el último resquicio que quedaba legal, el último recurso que se había presentado para la exhumación de los restos de Franco, el presidente de Ciudadanos. Por cierto, en este sentido, Abel Rivera ha pedido que se deje ya de hablar de Francisco Franco y de sus restos mortales. Ha expresado su rechazo a cualquier dictadura y ha puesto como ejemplo la etapa de la transición, cuando dicen se taparon las heridas del pasado para mirar al futuro. El líder naranja ha dicho que los que vivieron el franquismo nos han dado una lección porque se pusieron de acuerdo
y taparon esas heridas. En su opinión, ahora es necesario mirar hacia adelante, señalando que se lo debemos a nuestros hijos, porque si no les vamos a dejar un país bloqueado y paralizado. El tema de Franco, que no lo hemos sacado hasta ahora, pero todo hace presumir que mañana en el Consejo de Ministros ya se aborde este tema. A ver, Luis Manuel, he entrado en campaña Franco. Yo nací en el 70, no recuerdo a Franco, y realmente me importa muy poco, prácticamente nada. Lo que sí que me gustaría es que acabasen con este tema y, como dice Miguel Ángel, se dediquen a temas que de verdad nos interesan al resto de la gente. Yo, con todo el mundo que hablo, el hecho de que Franco esté en un sitio o en otro, 1 de cada 100 realmente le importa. A la mayoría sí que le importa que se acabe de una vez el tema, porque es verdad que tenernos entretenidos, dándonos un poquito de circo en los telediarios y en la prensa, pero realmente, ¿qué problemas de España resuelven? Sentimentalmente para algunos, evidentemente sí, pero realmente en la España real que necesita comer cada día, que cobra 400 euros, el que Franco esté en un sitio o esté en el otro, importa poco. Entonces yo ahí sí que estoy con Rivera. Venga, enterrarlo donde sea y vamos a empezar a trabajar en cosas que realmente son importantes. Javier. Bueno, si Rivera hubiera dicho eso, pues todavía estaría de acuerdo con él. Sáquenlo de ahí, llévenlo a donde tienen previsto que vuelva a estar depositados sus restos y adiós muy buena, ¿no? Pero es que me da la sensación de que no está haciendo una adecuada interpretación de la historia cuando se hace referencia a la manera en que durante la transición aquellas personas que habían sufrido las consecuencias negativas tanto de la guerra como de la dictadura, bueno, pues que no había manera de poder generar ningún tipo de espacio de reconciliación, porque había una amenaza, y no era latente, era real, de involucionar dentro de lo que era la creación de la democracia en España. A lo mejor si Rivera lo hubiera interpretado de esta manera, entendería que 40 años después se está terminando de cerrar ese capítulo precisamente para permitir el que haya una regeneración, pues como se dice con todas las letras, de la memoria histórica. Lo que ocurre en España respecto de lo sucedido en la dictadura y en la guerra civil no ha ocurrido en ningún otro país europeo ni latinoamericano que haya tenido que cerrar las heridas, el espanto de la guerra. Aquí todavía no se ha conseguido. No ha ocurrido en Argentina, no ha ocurrido en Chile, no ha ocurrido en Alemania. Por favor, vayamos a Alemania. Veamos una Alemania literalmente destruida después de la Segunda Guerra Mundial y veamos cómo ha interpretado, cómo ha regenerado su propia memoria histórica. Y estamos hablando del país que provocó la Segunda Guerra Mundial, que perdió la Segunda Guerra Mundial, que perdió a sus hombres y mujeres, que perdió a parte del pueblo, que no se reconcilió con todo un pueblo judío, que se tuvo que levantar de los escombros y de las cenizas. Vayamos a Alemania y observemos cómo a sí mismos han sido capaces de regenerar su propia memoria. Quizá entenderemos un poco más de lo que estamos hablando. Vayamos a Hungría, visitemos Budapest, ciudad maravillosa. Estuve en el mes de mayo. Estuve en lo que era la sede de la central de espionaje que tenía el gobierno húngaro, el gobierno comunista. Veamos que hoy eso es la casa del terror. La casa del terror, donde hay una interpretación y un reconocimiento de la memoria histórica, de lo que fueron los partidos fascistas húngaros, de lo que fue la invasión de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el genocidio contra los judíos húngaros, lo que fue el periodo comunista, una reinterpretación, una aceptación de su propia memoria histórica. Necesario, porque necesita tu historia reconciliarse a todos en la unidad. Y aquí, desgraciadamente, en España no se ha cerrado. Hay dos temas que son clave. Uno, es que Alemania perdió.
¿Y España no perdió? Los que le tocó. ¿De verdad que cuando terminó la guerra civil España no perdió? No toda España perdió. Hubo una parte que salió victoriosa, obviamente, como en cualquier guerra civil, una parte gana y una parte pierde. Luego perdió España, ¿no? Perdió, sí, pero no es lo mismo que Alemania, que perdió toda Alemania. Entonces, eso ¿De verdad toda Alemania perdió? Obviamente. Alemania fue, lo acabas de decir tú, fue aniquilada. Fue prácticamente destruida y además fue dividida en 4 trozos. Entonces, obviamente toda Alemania perdió. Yo creo que eso sí que es importante a la hora de hacer un examen de conciencia de qué es lo que hemos hecho mal. Que no estoy diciendo que en España se haya hecho bien, pero sí que hay una diferencia muy importante entre lo que ocurrió en aquellos países que perdieron la guerra mundial y en España, en el que afortunadamente no entramos en eso, ¿no? Si España hubiese perdido entera, porque hubiésemos entrado, por ejemplo, en la Segunda Guerra, seguramente otro gallo nos cantaría, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estando de acuerdo contigo en que tenemos que reconciliarnos también con esa parte que no nos gusta de nuestra historia, yo discrepo en el cómo. Si el objetivo es reconciliarnos con nuestro pasado, si el objetivo es cerrar heridas, yo creo que lo que se está haciendo actualmente no va en ese sentido. Yo creo que más que reconciliarnos con nuestro pasado y sanar heridas, lo que estamos haciendo es volviendo a abrir heridas que ya estaban medio curadas. Por lo menos una gran parte de España. La mitad de España no ha vivido eso. Entonces, es verdad que ahí la educación es fundamental. Tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que ver lo que hemos hecho bien y obviamente lo que hemos hecho mal, ¿no? Y tenemos que enseñarle a nuestros chavales que, a todos un poco, ¿no? Que bueno, una dictadura es una dictadura y no, obviamente no es lo deseable. Pero el cómo se está haciendo, yo creo que no es la mejor de las maneras. Gracias. Tú has dicho, es decir, para curar la herida tiene que cicatrizar, y hay que curarla. La única forma de curarla es haciendo este tipo de adaptaciones. A ver, tú dices, la mitad de España y la otra mitad de España. Para que se cure esa herida entre las dos mitades, lo primero que hay que hacer es contar la historia de verdad. Cosa que no se ha contado nunca en este país, ni en los libros de texto. Es decir, desde la dictadura, los 40 años, y de democracia, no ha habido ni una editorial que haya hecho un libro de texto contando la verdad de lo que sucedió. Y esa herida está ahí. Esa herida hay que... ahí no y por desgracia, por suerte, este no son individuo... los políticos los adecuados para contar su historia. Ya, pero para que veas, es decir, Rivera, yo es que no me gustaba más este hombre, porque como yo pensaba que ya antes no estaba en política. Está a punto de irse. Pensaba que lo había dejado, ¿verdad? Ahora se va a dedicar al folclore. Ahora vuelvo. Mira, perfecto. Es que, hombre, en su casa se tiene que cantar bien, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, a lo que voy. Entonces, el tema de Franco. Yo es que el problema de esto, Javier, Luis, que se le está dando demasiada... Yo lo hubiera hecho más rápido, ¿eh? Yo cuando empezó el tema este con Franco hace cuántos años, yo ya lo he sacado allí a la momia, le he prendido fuego, le he metido en un chichi y le incendia. ¿Y por qué? Vale. Tened en cuenta la cosa que por aquí pasan, hay un río que pasa cerca, por debajo. ¿Has visto el problema? ¿Has visto la noticia, no? Va a un funerario porque no se van a encontrar allí cuando habrán aquello. Corrientes subterráneas. Ahí me lo da, sinceramente. Sí. Yo le prendo fuego, lo meto en un cesto, lo escondo y le digo a los nietos, ahora buscarlo. Claro, es cachondeo, pero en serio, es que yo cuando nos ponemos tan solemnes en decir la herida, yo pienso en la gente que hoy todavía tiene a su familia sin saber dónde está. Y eso, a mí, que Franco salga o no salga, me preocupa simplemente porque hay que cumplir la ley de memoria histórica. Hay que cumplirla, punto. A ver si las leyes las cumplimos cuando queremos o cuando no queremos. Y el tema de que, Luis Créeme, se cierre de la herida, es cierto tipo de actuaciones. Seguro que si Vox no hubiera aparecido, no estaría sonando tanto esto. Es posible. Seguro que si Vox no aparece, no se habla tanto de esto. Lo cual quiere decir que no es un tema real, es un tema sacado pues, para la Por eso te cojo el hilo de tu última frase. Para que no vuelva a pasar lo que pasó, hay que hacer estas cosas.
hay que decirle a los que no quieren que saque Franco que no queremos, esto se hace para que no vuelva a suceder lo que pasó, que no seamos, otra vez vamos a caer en lo mismo. Pero yo creo que entrar en este circo que se está montando no es la manera. No, efectivamente, te digo que yo lo he hecho diferente, yo lo he hecho por el decreto 14. Al prior le doy 6 meses de vacaciones, al prior. 6 meses de vacaciones, al prior. Y eso simplemente me ha tenido tiempo para sacar Esa va. la momia de aquí, sacar eso y hacer de aquí. Pues claro, el problema es que nos estamos enfrentando, yo a mi paso de punto, dicen que no va a haber prensa, ¿no? A mí me gustaría que se televisara. Además como canal de pago. La televisión no lo echaron. Como canal de pago. Yo nací en el 68, yo me tuve que tragar en la primera el entierro de Tito Paco, enterito, y a ese monarca heredero, el primero, Allí se está, con el país de luto, ahí está. Bueno. Allí el primero. En fin, veremos si al final se acaba o no se acaba esta historia. Nos tenemos que, no hay tiempo para más, agradecer a nuestros picoteros su análisis, como siempre. Gracias a Luis Manuel Tobaja, gracias por estar aquí. Gracias a Miguel Ángel Herrera y gracias a Javier Segura. Muchas gracias. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y también, como siempre, le emplazamos a una nueva edición de La Bricota. Será mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en estas mismas redes sociales. Hasta entonces, desearles que disfruten lo que queda de noche y sean.